El Norte Chico es un sector de la costa peruana que tiene 4 valles de sur a norte: Huaura, Supe, Pativilca y Fortaleza. Esta región durante mucho tiempo fue una zona de transición natural y cultural entre las zonas del norte y del sur del Perú. Durante el tercer milenio a.C., esta región también fue una zona de tempranas construcciones a gran escala de montículos monumentales, que a menudo asomados con motivos de piedras sagradas, verticales o huancas. El pasado milenario del mundo andino vive en el Norte Chico de hoy. El presente dice mucho del pasado. Desde épocas remotas, el hombre siempre ha querido conocer su origen y ha buscado explicaciones utilizando mitos o leyendas en tiempos en donde no existía la ciencia como la conocemos hoy. Ahora podemos entender un poco más de nuestro verdadero origen, pero el hombre por naturaleza es curioso, y el interés lo ha llevado a interrogarse de manera constante del cómo y por qué se construyeron fortalezas, huacas, pirámides y plazas circulares. ¿Cómo vivió el hombre de esa época? ¿Con qué se alimentaba? ¿Cómo era su sociedad? Preguntas que surgieron al descubrir vestigios milenarios. La teoría son muchas, los estudios siguen sorprendiéndonos, los avances tecnológicos han hecho comprender mejor cómo es que se alimentaban nuestros antepasados. Sin embargo, en cada hallazgo surge una controversia entre los científicos y eso es totalmente normal en la dialéctica científica. La aparición de las ciudades, templos, parroquias e iglesias es todo un boom en la arqueología, pero no solamente en esta ciencia, sino en toda disciplina científica. ¿Y por qué no reflexionamos un poco y empezamos a investigar las tradiciones actuales, en donde tal vez podemos encontrar las respuestas a la continuidad milenaria de nuestra cultura y civilización andina? La preparación de potajes de aromas y sabores de las fiestas patronales contemporáneas y milenarias aparecen el compartir en un casi ritual. El comer y beber no es individualizado, sino cooperativo. Las fiestas patronales se convierten en grandes festines populares. La población comparte sin pedir, pero la ayuda en la preparación y los ingredientes es fundamental, como pasaba en tiempos remotos con el Aini y el Ayu, sistema de trabajo de reciprocidad familiar entre los miembros del Ayu, donde miembros de la comunidad ayudan a otros miembros en su tarea particulares. Cuando se necesitaba ayuda, las labores agrícolas y las construcciones de casas. Es la tradición de los Bichama Raimis, de Paramonga o Paramonguilla. La ayuda de trabajos que hacía un grupo de personas a miembros de una familia, con la condición que ésta correspondiera de igual forma cuando ellos la necesitaran. Como dicen, hoy por ti, mañana por mí. Y en retribución se servían comidas y bebidas. Esta es la esencia de la filosofía andina y esa es la tradición de la casi extinta del Bichama Raimi de Paramonga, que por responsabilidades de la política municipal de Paramonga priorizan solo obras de infraestructura y no políticas de desarrollo como las artes, cultura, arqueología y el turismo. El tacu tacu o la mistura de la pachamanca es una de las comidas más populares y deliciosas de la actualidad y también fue la del pasado milenario en Caballete y Huaricanga de Paramonga. El consumo masivo del maíz, el camote, pepinos, ajíes, papas y como saborizante y punto de sabor como condimento la anchoveta seca o charquicán, fuente inagotable de proteínas. Sumado a ello, las peregrinaciones sagradas a este valle traían sus propias delicias alimentarias de los confines del mundo andino, que se fundían en un crisol de mistura de aromas y sabores en las pachamancas de consumo masivo. El poder del ritual psicosocial de muchos cuentos y leyendas cantado o contados por viejos chamanes
y chamanas utilizaban rituales oscuros y de luz sagradas para causar algún daño, o bien se habló de devoción al diablo en el siglo XVI al XVIII. Lucifer, Satanás, del maligno. Una de las leyendas es de la poderosa chamana Inés Calín de la antigua Barranca, además del muy conocido Yancunta, quien se convertía en forma de animales a finales de 1950 en la campiña de Luriama, Huacho. En el norte chico del Perú actualmente se practica muchos de estos oficios chamánicos y reconocidos como la cuna de la chamanería. También tenemos en las huancas y piedras sagradas que fueron encontradas en varios puntos de la agricultura y centros arqueológicos del norte chico. La religión de nuestros antepasados cumplió un rol muy importante en su sociedad, que sirvió para unificar fuerzas sociales a través de formas cooperativas para el impulso civilizatorio. El cura Antonio Calancha no pudo negar que la antigua Barranca fue la universidad de la brujería, el centro religioso que convertía a los indios en productores agrícolas, arquitectos y obreros. En realidad fue el gran centro religioso milenario de la civilización andina, pero a pesar de la extirpación de idolatrías y el largo tiempo transcurrido, aún prevalece la costumbre de estos rituales y mucha gente aún realizan largas peregrinaciones o viajes para acudir a la ayuda de estos hechiceros o médicos de medicina tradicional, como los huaringas de Piura, las peregrinaciones del Coyurriti y del señor cautivo de mucha fe religiosa, la agricultura y el comercio en el pasado y el presente. El desarrollo de la agricultura permitió que el hombre se ubicara en lugares específicos, convirtiéndose en sedentario, eligiendo a los valles o cuencas y quebradas como lugares claves para aprovechar el agua cercana en un río para el sistema de irrigación, con tierras fértiles para el cultivo y particularmente en el Valle de Fortaleza por la cercanía de la isla Litera, que lo proveía de guano de las islas para el reabono de los campos e incremento de la productividad de la tierra. Por esas razones, al Valle Fortaleza lo consideraron como el Aica, el lugar de abundancia de comida. Sin la agricultura no hubiera sido posible el comercio. El comercio fue un proceso posterior que produjo y acrecentó las misturas alimentarias, sino también las políticas de multinacionalidades. Un mito llamado Bichama fue recogido por primera vez por el padre Luis Teruel en la Barranca Antigua en 1617, el cual da respuesta de la pregunta del por qué de tantas huacas estaban presentes en estos lugares. El mito explica los orígenes del hombre y la naturaleza y de las distinciones sociales, así como las relacionadas con las características arqueológicas que aparecieron en el tercer milenio antes de Cristo, de un sistema de agricultura y de sus complejas relaciones económicas y sociales. La toma de decisiones centralizadas en este mito regional destaca a dos jóvenes dioses Bichama y Pachacama en pugna, ofreciendo así una conexión entre el pasado prehistórico para la construcción de la historia andina y regional. Sin embargo, los festines tradicionales que se han mantenido en el tiempo con el nombre de Bichama Raimes de Paramonga ahora recobran mayor importancia estratégica a luz del descubrimiento definitivo de la Universidad Cayetano Heredia y el Museo Field de los Estados Unidos, quienes centraron su estudio en los análisis microbotánicos, descubriendo que en el arcaico tardío el consumo masivo de la dieta fue el maíz a través del tacu-tacu o mistura de la Pachamanca, ahora convertida en la famosa mistura, el boom gastronómico que asombra al mundo, 5000 años de aromas y sabores del Valle de Fortaleza y del Norte Chico. En los inicios de la civilización en el Valle de Fortaleza, quizás el mito no fue exactamente como lo registrara Luis Teruel en 1617 en la antigua Barranca, pero lo que sí explica claramente con su esencia estructural es el surgimiento de la agricultura en sus pinceladas psicosociales, mítico religioso de la alimentación iniciática sagrada, como el maíz, el camote y los pepinos o frutas. Otro de los descubrimientos de la arqueología en el verano del 2007
son las excavaciones en Huaricanga, en el Valle de Fortaleza. Se descubrió una pequeña figurina de 4 centímetros de barro no cocido de una mujer llorando que data de mediados del tercer milenio antes de Cristo. También se han encontrado figuras de barro y de otros sitios del norte chico con tendencia iconográficas relacionadas a una mujer llorando y en otros casos con un niño en brazos que parecen tener una tenue vinculación entre el registro del pasado lejano a los registros históricos del siglo XVII. La madre de Vichama, símbolo de la Pachamama, la madre tierra. Esta primera ocupación del norte chico se caracteriza por una serie de referentes que lo diferencia del modelo anterior de pequeños grupos móviles de cazadores, recolectores y pescadores. Una de las mayores distinciones de los ocupantes de estos sitios es que dependían económicamente de la agricultura a través del uso de regadío de plantas domesticadas, el análisis de polen, fotolitos, granos de almidón, coprolitos y restos macrobotánicos han demostrado la presencia de maíz de consumo masivo junto al camote, algodón, calabaza, frijoles y otras fuentes de consumo y que fue determinante para el crecimiento de la sociedad durante el periodo arcaico tardío. Jonathan Haas, científico del ex proyecto arqueológico del norte chico del Museo Field de los Estados Unidos, después de más de 10 años de investigación y analizando más 200 muestras de tierra y con la colaboración del laboratorio de la Universidad Cayetano Heredia de Lima, demostró definitivamente el consumo masivo del maíz en el Valle de Fortaleza y Pativilca entre los 3000 hasta los 1800 a.C., pues el maíz no fue solamente de uso ceremonial, sino de consumo masivo. El consumo vegetariano fue dominante y los recursos marinos como la anchoveta se utilizó al parecer solo como condimento, proteínas poderosas en la sociedad del arcaico que vivían en la costa. Junto con la transición a una economía agrícola, también sucedió una explosión en la ocupación de sitios de gran tamaño y la construcción de la arquitectura monumental en la región, asociados a las huancas verticales o piedras sagradas, que también es narrado en el mito del Bichama Raimi de Paramonga. En el norte chico también parece marcar el comienzo de una organización estratificada políticamente centralizada en la región andina. Las personas que ocupan y utilizan estos sitios parecen haber sido socialmente clasificados. Sobre la base de sus excavaciones en Caral, la doctora Shadi y sus colegas han afirmado la presencia de 2 o quizás hasta 4 clases sociales separadas sobre la base de diferencias arquitectónicas. Patrones similares en diferencias se encuentran en otros sitios de la región, así como los complejos de grandes unidades residenciales formales con paredes de piedra bien enyesadas y los suelos se yuxtaponen con mucho adobe pequeño. Basándonos en la construcción digital, se reconoce cómo lograron sus edificaciones y recorriendo sus pasillos y separando cada una de ellas, se demuestra las clases sociales que existieron. Hasta el presente, la persistencia del mito Bichama Raimi de Paramonga se puede ver en la renovación e interés en el mito Bichama. En 1980, la primera versión contemporánea popular del mito Bichama fue escrito por Henry Marcelo, director del Museo de Arqueología de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho, con participación de trabajadores y estudiantes, trabajo que fue parte de un proyecto denominado Recuperación del Patrimonio Cultural y Natural para el Ecoturismo Sostenible para el Desarrollo Regional, Red de Museos del Norte Chico. Lo que determinó el desarrollo de la civilización fue la agricultura, y con ello una actividad sumamente importante que es la actividad de los grandes festines, a la cual nosotros lo conocemos como los Bichama Raimi de Paramonga. Creo que es el resumen más importante y lo más valioso que tenemos en estos años, los registros de estas actividades, en la cual la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, la Escuela de Ciencia de la Comunicación y el Museo de Arqueología de la Universidad José Faustino han participado activamente durante más o menos unos 20 años en el reforzamiento de una interpretación sumamente valiosa e importante que va a marcar un hito en la historia del mundo andino.